Hare Krishna, bienvenidos a todos. Empezando con la lectura de la aparición del señor Nrsimhadeva en ISKCON Sri Mayapur, basado en una charla con Atmatattva Dasadhikari. El 24 de marzo de 1984 a las 12:20 am, 35 dacotis armados con armas y bombas atacaron la Sri Mayapur Chhatrodaya Mandira. Acosaron a los devotos y se burlaron de ellos. Pero el shock más grande fue cuando los dacotis trataron de robar las deidades de Srila Prabhupada y de Srimati Radharani. Sin miedo, los devotos desafiaron a los atacantes. ¿Cómo podían ver a que se llevaran a Srila Prabhupada y a Srimati Radharani? Hubo disparos. Unos pocos dacotis cayeron y sus planes se frustraron. Srila Prabhupada fue rescatado, pero la hermosa forma de Srimati Radharani no honraría el altar principal. El incidente realmente perturbó la mente de los devotos. Aquellos involucrados en la gestión estaban especialmente preocupados de hacer alguna permanente solución. Esta no era la primera vez que los devotos tenían que enfrentar la violencia y el hostigamiento en Mayapur. Bhavananda Dasa, quien era el codirector de ISKCON Mayapur, sugirió que el señor Nrsimhadeva se ha instalado. Cuando los dacotis habían amenazado a los devotos en el Yoga Pit, Srila Bhaktivinoda Thakura y su hijo Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura había rápidamente instalado a Sri Lakshmi Nrsimhadeva. No hubo más disturbios. Otros devotos en Mayapur no estaban tan interesados en seguir estos pasos. El pujari debía ser Naishtika Brahmachari, célibe de nacimiento, y la adoración del señor Nrsimhadeva debía ser estricta y regulada. ¿Quién estaría preparado para esta adoración? A pesar de tal vacilación, Bhavananda Dasa estaba entusiasta en traer al señor Nrsimhadeva a Mayapur. Él le pidió a Bhaktisiddhanta Dasa y a mí que dibujara algunos bocetos. Un día, algo espontáneo, él dijo que las piernas de la deidad deberían estar al menos listas para saltar. Él debía de estar mirando a su alrededor ferozmente. Sus dedos debían estar erizados y llamas deberían estar saliendo de su cabeza. Hice un boceto de la deidad en ese humor. A los devotos les gustó y Pankajangri Dasa aceptó adorarla. Radhapada Dasa, un devoto rico de Calcuta, ofreció sponsorear el tallado e instalar la deidad. Parecía que la apariencia del señor Nrsimhadeva en ISKCON sería sencillo, un asunto directo. Radhapada Dasa rápidamente nos dio 130,000 rupias y fue conciliado que la deidad estaría lista para instalar en 3 meses. Dejé el sur de la India para organizar las cosas. Por la gracia de Krishna rápidamente encontré un famoso sthapati. Un sthapati no solo esculpe deidades, él es también un experto en la arquitectura y ingeniería del templo. El hombre parecía muy complicado hasta que le mencioné que la deidad que queríamos tallar era Ugra Nrsimha. Él enfáticamente se rehusó a hacer tal deidad. Me acerqué a muchos escultores de deidades, pero la respuesta era siempre la misma: no. Había hecho un número de viajes entre Mayapur y el sur de la India. 6 meses habían pasado, pero el señor Nrsimhadeva no se había manifestado en su forma de deidad. Radhapada Dasa estaba muy ansioso en ver al señor Nrsimhadeva instalado en Mayapur. Él me pidió que visitara el original sthapati que había visto y una vez más le planteara nuestro caso. Esta vez el escultor estaba un poco más dispuesto y me ofreció leer un capítulo del Slipa Shastra, una escritura védica de escultura y la arquitectura del templo, que trataba sobre las diferentes formas de deidades. Él leyó fuerte algunos versos que describían al señor Nrsimhadeva. Una serie de versos describía sus llamas encendidas, su mirada fulminadora y sus rodillas inclinadas listas para saltar del pilar. Cuando él leyó esto, yo estaba impresionado. Esto era exactamente lo que queríamos. Le mostré el boceto que había hecho. Él estaba impresionado y ofreció dibujar un boceto basado en la descripción de la escritura, la cual podíamos usar como guía para esculpir la deidad.
Él me recordó aún así que él no esculpiría la forma él mismo. Le llevó una semana a completar el boceto y era muy impresionante. Regresé a Mayapur y le mostré el boceto a las autoridades del templo. Todos querían que este mismo Sthapati tallara la deidad. Una vez más fui enviado al sur de la India a tratar de convencerlo. Fui derecho a la casa del Sthapati. Me sentía muy ansioso. ¿Qué podía hacer sino rezar al señor Nrsimhadeva para que sea misericordioso y acepte manifestarse él mismo en nuestro templo de Sri Mayapur Dham? Había difícilmente dicho 2 oraciones cuando el hombre dijo que podía tallar la deidad. La historia de cómo él llegó a esta decisión fue interesante. El Sthapati se había acercado a su guru, el Shankaracharya de Kanchipuram, por nuestro pedido. Este guru inmediatamente dijo: no lo hagas, tu familia será destruida. Pero luego, después de un momento de reflexión, le preguntó: ¿quién te ha pedido que tallaras la deidad? Cuando él escuchó que eran las personas Hare Krishna de Navadvipa, él se volvió muy preocupado. ¿Ellos quieren a Ugra Nrsimha? ¿Están ellos conscientes de las implicaciones de tallar e instalar a Ugra Nrsimha? Tales deidades fueron esculpidas cerca de 3000 años atrás por elevados Sthapati. Hay un lugar en camino a Mysore donde un muy furioso Ugra Nrsimha fue instalado. El demonio de Hiranyakashipu está desgarrado, abierto en su regazo, y sus intestinos están derramados por todo el altar. Una vez el estándar de adoración allí era muy alto. Había una procesión con elefante y un festival cada día. Pero gradualmente la adoración cayó. Hoy el lugar es como un pueblo fantasma. El pueblo entero es desértico. Nadie puede vivir allí pacíficamente. ¿Es eso lo que quieren para el proyecto? El Sthapati respondió: ellos son muy insistentes. Están constantemente viniendo a hablarme sobre la deidad. Aparentemente ellos tienen algunos problemas con los Dakotis. Mostrándole al guru un boceto de la deidad, le dijo: esta es la deidad que quieren. Su guru miró al boceto sabiamente. Esta es la categoría Ugra, él dijo. Pero una deidad en este humor en particular es llamado Stanu Nrsimha. Él no existe en este planeta. Incluso los semidioses en los planetas celestiales no adoran una forma como esta. Si a esta deidad le pertenece a la categoría Ugra, Ugra significa feroz, muy enojado. Hay 9 formas dentro de esta categoría. Ellas todas son muy feroces. Lo único que quieren es Stanu Nrsimha, salir del pilar. No talles esta deidad. No será auspicioso para vos. Hablaré con vos acerca de esto más tarde. Un día más tarde, el Sthapati tuvo un sueño en que su guru vino y le dijo: para ellos tú puedes esculpir Stanu Nrsimha. La mañana siguiente él recibió una carta a mano del Kanchipuram. La carta era de Shankaracharya y le daba unas instrucciones respecto a las renovaciones del templo. Había una nota al pie del final, decía: para ISKCON tú puedes esculpir Stanu Nrsimha. El Sthapati me mostró la carta y dijo: tengo las bendiciones de mi guru, esculpiré su deidad. Yo estaba lleno de alegría. Le di un pago en adelantado y le pregunté cuánto tiempo le llevaría a esculpir la deidad. Él dijo que la deidad estaría lista para instalarse en 6 meses. Regresé a Mayapur. Luego de 4 pacíficos meses en el Santo Dham, decidí ir al sur de la India y comprar la pesada parafernalia requerida para la adoración de Nrsimhadeva, luego colectar la deidad. El viaje fue organizado y libre de problemas hasta que visité al Sthapati. Le expliqué que toda la parafernalia para la adoración a la deidad había sido conseguida y que iba a colectar la deidad. Él me miró como si hubiese perdido mi sentido y exclamó: ¿qué deidad? No he encontrado la piedra adecuada. No podía creer mis oídos. Pero tú me dijiste que estaría lista en 6 meses, exclamé. Mantendré mi promesa, él dijo. 6 meses después de que encuentre la piedra de la deidad, estará lista para instalar. Su respuesta fue enfática, pero tan solo no podía entender o aceptar el retraso. En la frustración lo desafié. Hay grandes losas de piedras en el sur de la India. ¿Cuál es el problema? Él me miró del modo en que un maestro mirara a un bajo estudiante y dijo muy deliberadamente: no estoy haciendo un mortero demoler, estoy haciendo una deidad. Las escrituras dicen que la única piedra que tenga vida puede ser usada para hacer una deidad de Vishnu.
Cuando tú golpeas 7 puntos de la superficie de la piedra y cada una hace el sonido mencionado en la escritura, entonces ese sonido debe ser suave. Pero hay una segunda prueba para indicar dónde la piedra es una piedra viva. Hay un insecto que come granito. Si come de un lado al otro de la piedra y deja un camino completo visible detrás de él, la segunda prueba de la piedra viva ha sido pasada. Esa piedra es una piedra viva y una expresión puede manifestarse de ella. Solo de esa losa puede tallar tu Nrsimhadeva. Tal piedra habla poesía. Toda la característica de una deidad esculpida de tal piedra tendrá completa expresividad y belleza. Por favor, sé paciente. Estoy buscando sinceramente tu losa de 6 pies. Yo estaba impresionado y un poco ansioso. Los devotos en Mayapur estaban expectantes a la llegada de la deidad pronto. ¿Cómo iba a explicarle la búsqueda de la piedra viva a ellos? Por ahí ellos decidirían hacer un Nrsimhadeva de mármol y decidían tratar de aclarar el tema discutiendo el Prahlad Maharaj Murti con el Stapati. Por favor, perdóname, pero me olvidé decirle la última vez que vine que también queremos un Prahlada Murti. Nosotros queremos adorar a Prahlada Nrsimhadeva. ¿Qué piensas? No creo que eso sea posible. El Stapati contestó que era una cuestión de hechos. Lo miré incrédulamente, no seguro de lo que decía. Él sonrió y continuó. Ustedes quieren que todo sea hecho acorde a las escrituras. Su Nrsimhadeva, serpa de 4 pies de alto, comparativamente hablando, eso hará a su Prahlad Maharaj del tamaño de un ameba. Pero queremos a Prahlad Maharaj de 1 pie de alto, interrumpí. Bien, contestó el Stapati. Eso significa que tu Nrsimhadeva tendrá que ser de 120 pies de altos. Empecemos a discutir sobre la forma de Prahlad Maharaj. Finalmente el Stapati suspiró en resignación y aceptó hacer a Prahlad Maharaj de 1 pie de alto. Al menos ahora tenía algo positivo que reportar cuando regresé a Mayapur. Luego de 2 meses regresé al sur de la India. No había habido progresos. Iba y venía de Mayapur al sur de la India cada 30 o 40 días. Finalmente una piedra fue encontrada y el Stapati parecía un hombre transformado. Por cerca de 1 semana él difícilmente pasaba algún momento en casa. Hora tras hora, día tras día, él solo se quedó mirando la losa. Él tenía una tiza en su mano, pero no dibujaba nada. Él se negaba a permitir que sus obreros hicieran algo que no sea remover el exceso de piedra para hacerla rectangular. La siguiente vez que lo visité, él había hecho un gran boceto en la piedra. Eso era todo. Yo estaba preocupado. Los encargados de Mayapur se estaban volviendo impacientes. ¿Estás seguro que esta deidad estará terminada en 6 meses? Pregunté desesperadamente. No te preocupes, el trabajo estará hecho, él contestó. Regresé a Mayapur, solo para ser enviado de vuelta al sur de la India para chequear algunos detalles de la deidad. Encontré al Stapati esculpiendo él mismo con intenso cuidado y dedicación. A ese punto la piedra se había ido y la forma había salido. Stapati había recién empezado en los brazaletes. Les tomó 2 semanas tallarlos. Toda la figura estará refinada y dedicada. Yo estaba impresionado y muy feliz. Le tomó al Stapati como cerca de 12 meses terminar la deidad. Cuando él completó el trabajo, él no me informó inmediatamente, sino decidió visitar a unos amigos por unos días. Era la estación del monzón. Había unos pocos visitantes y él sentía que era mejor tener el señor Nrsimhadeva seguro en su cobertizo tallado. 2 días después, los vecinos corrieron a informarle que su cobertizo techado estaba en llamas. Había una fuerte lluvia y todo estaba mojado, pero el techo se había incendiado. Él corrió a la escena y encontró a Nrsimhadeva intocable, pero el cobertizo cubierto a cenizas. Inmediatamente me llamó: por favor, ven y toma tu deidad. Él está quemando todo. Él lo dejó claro, quiere irse ahora. Entusiastamente viajé al sur de la India, encontré un camión y la mitad lo llenamos con arena. Cuando llegué al taller del Stapati estaba pensando que su etapa final había sido relativamente simple. Y había olvidado que el señor Nrsimhadeva era una personalidad muy pesada. Pesaba 1 tonelada. Luego de 2 o 3 horas nos arreglamos para poner a la deidad a salvo del cobertizo del camión. Para viajar a través de la frontera a salvo necesitábamos también un permiso de la policía, junto con papeles
firmados del Departamento Central de Impuestos a las Ventas, el Directorio Arqueológico y el Director de Arte en Tamil Nadu. Todos los oficiales demandaron ver a la deidad antes de firmar los papeles necesarios. Una vez que tomaron darshan del señor Nrsimhadeva, ellos todos se volvieron muy complacidos y eficientes. Tuvimos todos los papeles necesarios en manos en 24 horas. Un milagro, dado la usual burocracia que hay en las oficinas de gobierno de la India. El viaje de vuelta a Mayapur fue también increíblemente libre de perturbaciones y pacífico. Nuestro protector estaba ciertamente presente con nosotros. Usualmente el Sthapati va el día de la ceremonia de instalación, va a la habitación de la deidad y talla los ojos de la deidad. Se llama Netra Nimilanam, apertura de ojos. Fue un caso excepcional que nuestro Sthapati de Nrsimhadeva ya había tallado sus ojos. Él no solo había tallado sus ojos, él también había hecho el prana pratishta, instalar la fuerza vital, una pequeña puya en el arati. Estoy seguro que fue por eso que los papeles fueron preparados tan rápidamente y el transporte del Señor Supremo fue tan fácil. Él ya estaba presente, y ¿quién se atrevería a decirle no al Señor Nrsimhadeva? La instalación del señor Nrsimhadeva fue muy simple y duró 3 días, del 28 al 30 de julio de 1986. Recuerdo sentir que la instalación había sido muy simple. Las graves advertencias de Shankaracharya de Kanchipura me habían impresionado, pero mi mente estaba tan apaciguada por la conciencia de un gran y dinámico Kirtan, Sankirtananchaya. La única opulencia verdadera en Kali Yuga estaba dominando la escena. Me sentí animado y satisfecho. El señor Nrsimhadeva, el protector de la misión de Sankirtana, había finalmente decidido manifestarse en Sri Mayapur Chhatrodaya Mandir. El señor Nrsimhadeva reciproca instantáneamente por Pankajangri Dasa. El hecho que las personas tan solo aman escuchar historias es por lo cual algunos códigos védicos fueron gradualmente traducidos en forma de historia, como las épicas historias del Mahabharata y el Ramayana y los Puranas. Cuando tales historias tratan los pasatiempos del Señor y sus devotos, ellas son llamadas lilas. A continuación voy a contar algunas historias en conexión con el Pujari del señor Nrsimhadeva en Mayapur, pero a diferencia de las Shastras, estos lilas no tienen la autoridad a excepción del testimonio de los devotos a quienes se las contaron. En la mayor parte de los casos no hay testigos. Aunque soy un poco escéptico cuando tengo que aceptar las experiencias místicas de otras personas como verdad, tan solo muchas cosas empezaron a suceder recientemente. Por ejemplo, durante el último festival de Gaura Purnima, llamé a una Mataji de la multitud y le pedí que distribuya el charanamrita del Señor a las mujeres, lo que ella hizo. Más tarde me trajo el pote de charanamrita de vuelta. Ella me dijo que el señor Nrsimhadeva fue muy misericordioso a reciprocar con ella tan rápidamente. Estaba rezando esta mañana por ser capaz de poder ofrecerle algún servicio a él, y ahora tú me das este servicio. Sí, dije. Los deseos son rápidamente satisfechos en el Dham. Tan solo ve, el mismo día que deseas sucede. No el mismo día, el mismo momento, ella contestó. Al instante que expresé el deseo de servirlo, tú me llamaste. ¡Wow! Eso es increíble, reconocí. ¿Escuchaste sobre cómo el problema del ojo de Atamarti Mataji fue todo al mismo instante en que los ojos originales del señor Nrsimhadeva fueron puestos de vuelta, luego de que un donante le trajo nuevos ojos? Oh sí, ella me dijo. Es un hecho. Yo estaba en el mismo edificio cuando el señor Nrsimhadeva le habló. Ella agregó. Tú sabes, había mucha energía esa noche, que nadie se podía dormir. Tan solo unos días más tarde, otro devoto reveló que el señor Nrsimhadeva lo ayudó. Yo estaba sufriendo intensamente. No podía ni siquiera estar sin apoyarme a mí mismo en la columna enfrente del altar del señor Nrsimhadeva. Recé, por favor, ayúdeme, sácame esta condición de sufrimiento, así puedo servirte completamente. Y luego sentí que mi dolor se movía saliendo de mi cuerpo. Tan solo se fue. Mientras estaba escuchando esto, me di cuenta que otro devoto había venido para el darshan del Señor.
Más temprano en la mañana, esta Mataji me había preguntado mi consejo sobre qué hacer, porque ella había sido afectada hace 2 semanas con un problema que contaminaba su cuerpo, que no le permitía pintar algunas deidades en Assam, aunque ella ya tenía una solicitud para ir y un ticket de vuelo. Mataji, exclamé mientras caminaba hacia ella. El señor Nrsimhadeva está dando bendiciones instantáneas. ¿Por qué no hablas con él para que remueva tu problema? La siguiente mañana ella me vio y dijo: muchas gracias por tu consejo. Tú sabes, cuando llegué a casa del templo ayer, mi problema había completamente desaparecido. Algunos días después, otra Mataji vino a la habitación del Pujari y nos dijo sobre un sueño donde el señor Nrsimhadeva caminaba y hablaba con ella tal como un padre. Cuando ella preguntó cómo podía servirlo, él dijo que le ofreciera algunos mangos. Como una semana más tarde, ella trajo los mangos para una ofrenda. Chananivasa le estaba diciendo a otros puyares lo afortunado que ella era que el señor Nrsimhadeva haya ido al sueño y hablado a ella y dado su mano mientras caminaba con ella y le daba su instrucción personal. La Mataji exclamó: en realidad hay más sobre el sueño que previamente te conté. El señor Nrsimhadeva también me dijo: mi pujari es muy querido para mí, voy a llevarlo de vuelta conmigo. Oh, no lo hagas, por favor, exclamé temerosamente. Queremos que se quede aquí, no creo que lo traeré de vuelta. Y luego de mi plegaria a él por más tiempo, el señor finalmente anunció: está bien, me llevaré a uno de los líderes en vez de él. Y ahora, como ustedes saben, unos días atrás, Gaura Govinda Swami, quien era un GBC, sannyasi, guru, de repente dejó su cuerpo, aparentemente por un ataque al corazón. No lo mencioné antes porque no quería alarmar a nadie, pero ahora que ha sido verdad, creo que está bien que les diga. Cuando repetí su historia a mi amigo Vishvambara de Carolina, él dijo: es increíble. Mi esposa también soñó sobre el señor Nrsimhadeva y los mangos. Mira, ayer mientras estaba caminando fuera de los campos de Mayapur, ella vio un frasco de mangos en una tienda y deseó comprarlos para el señor Nrsimhadeva. Pero debido a la pureza de su contenido, ella se retractó. Sin embargo, la otra noche el señor Nrsimhadeva apareció en un sueño y preguntó: ¿dónde están mis picles de mango? Cuando el señor Nrsimhadeva primero vino a Mayapur, todos los puyaris estaban reacios a adorar su impresionante forma. Baba Siddhi Dasa estaba particularmente aterrado y siempre estaba muy nervioso de adorarlo. Una noche, luego de poner al señor a descansar, él estaba dejando el altar, cuando escuchaba un tremendo sonido que hizo que sus pelos se erizaran. Mirando atrás temerosamente, él vio que todo estaba en su lugar. Así que rápidamente se fue, trabó la puerta y dio sus reverencias, pidiendo perdón por cualquier ofensa que él pudo haber cometido inadvertidamente. Al final de la noche, él fue despertado por una sacudida en su cama. Baba Siddhi estaba durmiendo al tope de una cama cucheta, así que pensó que debía ser el pujari de abajo levantándolo para Mangalarati. Sin embargo, cuando abrió los ojos, él vio al señor Nrsimhadeva sentado en su cama. Ese afortunado pujari se volvió muy temeroso, prácticamente al punto del pánico. Mientras trataba de levantarse, el señor Nrsimhadeva ubicó sus 2 manos, lo cual se sentía como el peso del universo en sus hombros. Estate en paz, estate calmo, el señor lo consolaba. He venido a decirte que cuando me adores en el templo no hay necesidad de temerme, por favor, abandone ese miedo. El señor luego desapareció, pero Baba Siddhi empezó a correr y arriba y abajo por la galería del edificio largo donde él dormía. ¿Qué sucede?, preguntaron algunos devotos preocupados. Pero ellos recibieron incoherentes respuestas. Ellos empezaron a pensar que por ahí él se había vuelto loco o poseído por un fantasma. Finalmente Baba Siddhi corrió al templo y se postró a él mismo frente a la puerta donde el señor Nrsimhadeva era adorado y le ofreció sus plegarias de corazón. Luego de algún tiempo él se apaciguó y volvió a su habitación. Me preguntó por qué todos me están mirando, él pensó. Cuando miró hacia abajo la respuesta era obvia. Él estaba solo vestido con su ropa interior. Vi a Baba Siddhi en los últimos años en el festival de Gaura Purnima. Él estaba viviendo en América ahora y le pregunté sobre el incidente. Sí, él dijo, todavía tengo esas 2 marcas del señor Nrsimhadeva en mis hombros.
Casi se van ahora, pero todavía son visibles. Él fue el único que decía haber visto al señor Nrsimhadeva. Una vez un devoto del templo de la Gaudiya Mata cercano vino a ofrecer adoración al señor Nrsimhadeva y decirle a nuestro pujari principal, Janani Besa, que en el Chaturdasi de Nrsimha, el día de la aparición de Nrsimhadeva, él se había quedado cantando toda la noche. Luego al final de la noche el señor Nrsimhadeva se manifestó él mismo en su habitación. Era la forma de Nrsimhadeva de nuestro templo. Él estaba vistiendo un vestido rojo y parecía estarme sonriendo. Mi Guru Maharaj dijo que fui muy afortunado y que debo venir aquí y adorar al señor Nrsimhadeva. Otra vez los padres frenéticos de un niño fugitivo, luego de buscar por todo el país, finalmente escucharon que su hijo estaba en nuestro centro de Mayapur. Inmediatamente ellos vinieron y pasaron el día entero buscándolo. Preguntaron en la recepción y a varios devotos, pero ellos no fueron afortunados de rastrearlo. Al final del día, durante el Sandhya Arati del señor Nrsimhadeva, su madre estaba rezando con sus manos unidas. Mi querido señor, al final vine aquí y felizmente puedo participar en el canto y en el baile, pero ahora mi corazón está roto porque mi hijo está perdido y no encuentro más placer en la vida. Mi señor, solo si mi hijo pudiera regresar a mí, entonces yo libraría mis manos y cantaría Haribol, Hare Krishna. En cuanto las palabras salieron de su boca, una figura pasó y se detuvo enfrente de ella y el señor Nrsimhadeva era su hijo perdido. Ambos padres ahora han aceptado la iniciación Vaishnava, abrieron un centro de Namahata y ellos están entusiastamente cantando las glorias del Señor. Estas son otras historias, algunas voy a estar vacilante al repetir y otras que no puedo, que me han sido dichas en confidencia. Los devotos quienes me contaron estas historias tienen su fe y convicciones fuertes y ciertamente la mía era también. Así que si otros derivan el mismo resultado de ayudarnos en avanzar en nuestra conciencia de Krishna, sería lo más beneficiario aunque no sean Shastra. Pasatiempos del señor Nrsimhadeva. Quiero mis ojos de vuelta. En una cálida mañana de diciembre a la mañana el año pasado, cerca de las 11 a.m., cuando estaba buscando la asociación del magnífico Señor y rezando a su más querido devoto Prahlada, me encontré a mí mismo involucrado en una de sus lilas del templo, para mi asombro. Luego de ofrecer reverencias al cautivador Prahlada, quien estaba parado al lado de su amado Señor con sus manos unidas y su pequeño cuerpo decorado con frescas flores y hermosos ornamentos, recé: mi querido Prahlad, tú eres un experto en recibir todo tipo de bendiciones del señor Nrsimhadeva. Tú incluso recibiste la bendición de perdonar por tu padre demoníaco Hiranyakashipu. Por favor, pídele a tu Señor que bendiga a esta pobre alma con la destrucción de todo lo que me separa en el camino al servicio devocional. Muéstrame el camino a la felicidad verdadera. Luego, mientras seguí meditando en la hermosura y misericordia del Señor, escuché una dulce y suave voz: quiero mis ojos de vuelta. Al principio la ignoré y mantuve mi mente en la modalidad de la plegaria, pero la voz habló una segunda vez: quiero mis ojos de vuelta. Intentando de nuevo mostrarme indiferente a este claro mensaje, creció un quemador y muy dolorosa sensación en mi corazón. Estaba estupefacto. ¿Qué se suponía que hiciera? Luego la voz continuó: ve al pujari. Está bien, pensé, no tengo nada que perder. Si el pujari piensa que estoy loco, al menos perderé mi ego falso. Rezando al Señor que me diera la fuerza para llevar a cabo su orden, di reverencias y casi sin aliento me dirigí a las habitaciones del pujari. Allí encontré a Jananivas Prabhu leyéndole Srimad Bhagavatam. La atmósfera en esa habitación era extremadamente serena y de otro mundo. Me quedé ahí por varios minutos y esperé para que él me notara. Luego, después de decirle lo que sucedió, él me pidió que fuera a ver a su hermano gemelo, Pankajangri Prabhu, el actual pujari del señor Nrsimhadeva. De alguna manera sentí que no tenía que hacer más en ese punto. El día siguiente, cuando de nuevo me acerqué a la magnífica forma del señor Nrsimhadeva, mi mente zumbó al oído, que si esa voz estaba solo en mi mente, exigiendo la curación de mi vista, la cual había sido muy pobre y dolorosa las últimas pasadas 6 semanas. Pensando de este modo, recé por una respuesta.
una voz me habló de nuevo, esta vez con un tono más firme y serio. Tú tendrás tus ojos de vuelta cuando yo tenga los míos. Su forma siempre emanaba una suave luz y mi corazón sentía paz y calidez. Me sentí abrumado con la inusual confidencia, como si mi cabeza estuviera tocando el cielo. La mañana siguiente, a las 2:20 am, me desperté fresco y despierto por completo. Era inusualmente temprano para mí, usualmente me despertaba a las 6 en punto. Una suave voz me instó a levantarme, bañarme y atender al Mangalarati, lo cual hice. Luego de que la ceremonia terminó, la misma voz me instó a seguir a Pankajangri Prabhu, del altar del señor Nrsimhadeva a la sala del Pujari. Me sentía avergonzado y tenía lágrimas en mis ojos. También me sentí una especie de falta de voluntad para revelarle mi mente a él. Mientras preparaba los artículos para la Abhisheka del Señor, empecé a hablar con él. Pankajangri Prabhu escuchó atentamente a mi historia. Luego, sin decir nada, sonrió y me dio dulces maja del plato del señor Nrsimhadeva. La mañana siguiente, cuando mi hija regresó al templo, estaba gritando: «Mamá, cambiaron los ojos de Nrsimhadeva. Tiene hermosos ojos rojos ahora». Y como la dulce voz había prometido, mi vista había sido milagrosamente curada dentro de 3 días. Todas las glorias a la misericordia del señor Nrsimhadeva en Sri Mayapur. Otros pasatiempos del señor Nrsimhadeva. El Pujari del señor Nrsimhadeva tuvo un sueño muy alarmante, en el cual el director del templo lo llamaba y le decía traer un poco de aceite diésel diciendo: «Vamos a sacrificar al señor Nrsimhadeva». «¿Tú vas a qué?», exclamó el Pujari. «Sí, vamos a sacrificar al señor Nrsimhadeva». «No puedes hacer esto, es una locura». «¿Traes el diésel contigo?». «Está bien, traeré el aceite, pero no quiero tener nada que ver con esto. Esto no tiene ningún sentido». Luego de algún tiempo, el Pujari regresó al templo y estaba totalmente choqueado por ver que todo había sido completamente quemado por un gran fuego y de que todo lo que quedaba de la deidad eran sus pies y sus tobillos. Temprano, la siguiente mañana, él se acercó al jefe Pujari y le preguntó si podía explicar el significado de este terrible sueño. Luego de pensar por un tiempo, él pensó por un tiempo y dijo: «Oh sí, tú verás, ayer era el comienzo de Shaladam, el festival de gotear agua en una shalagram por un mes, pero olvidamos realizarlo. Entonces el señor Nrsimhadeva te estaba diciendo que él está quemándose y que usted debe inmediatamente empezar el sacrificio». Lo que hicimos. Pasatiempo 2. Una vez la puya del señor Nrsimhadeva estaba realizándose como de costumbre, cuando el Pujari notó que una flor cayó de la guirnalda del señor Nrsimhadeva. Pero el Pujari les preguntó a los visitantes si alguien le había ofrecido una plegaria especial al señor Nrsimhadeva. El visitante del frente no dijo nada, pero de atrás una señora vino adelante con lágrimas en sus ojos. Ella dijo: «Mi hija se casó hace como 4 o 5 años atrás y ella no tiene ningún problema. Las personas en la casa de mi yerno lo consideran inauspicioso. Yo estaba rezando porque el señor Nrsimha pueda ayudarla en tal desesperada situación». El Pujari dijo: «Tu plegaria fue concedida. El síntoma es que esta flor se cayera la guirnalda del señor Nrsimhadeva. Por favor, tómala y cuídala amablemente. Tú puedes lavar la flor con agua y darle el agua para que tu hija tome». Luego la Mataji se fue. Más tarde el Pujari olvidó el incidente. Luego de un año, la misma Mataji, junto con su hija, su yerno y un nuevo bebé recién nacido, vinieron sonriendo a Nrsimhadeva. Y ella le recordó al Pujari sobre la plegaria que había hecho un año atrás. Como resultado, su hija había dado nacimiento a un muy agradable varón, el cual llamaron Prahlad. Una vez más, ellos ofrecieron una muy buena puya, le ofrecieron frutas y flores al señor Nrsimhadeva. Pasatiempo 3. Uno de nuestros devotos de Namahata, Kalyani Dasi, tuvo 2 hijas. La más grande es Prativa y la más joven es Anuba. Ambas de ellas están casadas y criaron a sus hijos. Ambas viven en la misma ciudad, Benjampur. Una vez el esposo de Prativa se sentía extremadamente enfermo y estaba en coma, cerca de la muerte. Junto con los otros relativos, la hermana menor Anuba estaba en gran ansiedad sobre la situación de su cuñado.
Ella fue al hospital y, como era una devota, rezó al señor Nrsimhadeva en ISKCON Mayapur para que ayudara a su cuñado. Ella fue a su casa y se fue a dormir con el corazón pesado. Al final de la noche ella tuvo un sueño en el cual Nrsimhadeva fue cerca de ella y le dijo: «No te preocupes, tu cuñado está bien». Y luego su sueño se rompió. En la mañana noticias vinieron del hospital de que el paciente estaba bien. Su goteo de solución salina y oxígeno habían sido removidos y él ahora era capaz de hablar. Pasatiempo 4. Había una pelea en una aldea y en el curso de la pelea una persona fue atacada con ácido, como resultado que su cara entera fue quemada y terriblemente desfigurada. La vista de uno de sus ojos fue completamente perdida y el otro ojo tenía como 10% de visión. Los doctores decían que el ojo que quedaba, a través del cual tenía 10% de visión, también se quedaría ciego muy pronto. Ellos sugirieron llevar al paciente a Vellore, sur de la India, por un tratamiento para ver si podían hacer algo al respecto. Al tiempo en el que Devoto estaba allí, se le sugirió que debía rezar al señor Nrsimhadeva para la recuperación de sus ojos. Como resultado, ellos rezaron al señor Nrsimhadeva en ISKCON Mayapur. Al siguiente día, para la sorpresa del doctor, encontraron que el paciente podía ver todo muy bien. Pasatiempo 5. Una Mataji de Rusia solía usar guirnaldas de tulasi para Nrsimhadeva todos los días. Complacido con ella, la pujari de Nrsimhadeva le dio una de las uñas falsas del señor Nrsimhadeva como prasada. Ella lo tomó y se lo quedó. Esa noche ella tuvo un sueño en la que vio que el señor Nrsimhadeva había venido y estaba sentado en su cama. El señor puso sus dedos con sus largas uñas dentro de su corazón y sacó algo negro y dijo: «Tú ves, esto no es amor, es lujuria. Y hay incluso más allí. ¿Qué debo hacer con ella?». Ella no pudo contestar y su sueño se rompió. Al día siguiente fue ante el señor Nrsimhadeva y le pidió que se deshiciera de ella. Pasatiempo 6. Un padre de uno de los devotos de ISKCON en un foro solía discutir con nosotros diciendo: «¿Por qué tenemos que adorar a Nrsimhadeva cuando Radha Madhava está allí?». El hijo trataba de hacer que su padre entendiera que no había diferencia entre Krishna y Nrsimhadeva, pero su padre no estaba muy convincente al respecto. Durante el Nrsimha Chaturdasi 2003, este joven, junto con su padre, vinieron al templo y estaban mirando a la ceremonia de Abhishek del señor Nrsimhadeva. De repente el padre del chico vio el rostro de Madhava en lugar de Nrsimhadeva. Él se tornó a Radha Madhava y de nuevo miró a Nrsimhadeva y encontró que el rostro de Nrsimhadeva como Madhava seguía. Esto continuó por 20 segundos. De este modo se dio cuenta que no había diferencia entre Madhava y Nrsimhadeva. Pasatiempo 7. Durante el 2004, Kavipriya Devidasi del sur de Calcuta, un discípulo de Chayapataka Swami, hizo algunos brazaletes para el señor Nrsimhadeva. De alguna manera u otra, ella no pudo venir a Mayapur y se los ofreció al señor. Mientras tanto, ella empezó a enfermar de diferentes maneras. Ella fue a los doctores y trató varios tratamientos, pero no había cura. Al final los doctores dijeron que el problema era tiroides. Como resultado, ella se volvió incapaz de moverse. Cuando ella estaba en gran ansiedad pensando qué hacer, de repente recordó como el señor Nrsimhadeva y los brazaletes que se suponía que tenía que ofrecérselos. Incluso enferma, ella hizo el esfuerzo para ir a Mayapur a darle los brazaletes. Luego de ofrecérselos al señor Nrsimhadeva, todos los síntomas de la enfermedad fueron completamente removidos en 3 días. Todas las glorias a Nrsimhadeva. Pasatiempo 8. Gracias a vos, señor Nrsimhadeva. En el día 22 de abril del 2005, Revati Sundari Devidasi, de 8 años, estaba trepando en el techo de una casa de juegos de bambú en el parque Grihastha en Sri Mayapurdam. Para gran sorpresa, ella cayó al suelo, aterrizando de cabeza, y el techo se cayó encima de ella. Ella estuvo en shock 1 hora, temblando y llorando e incoherente. Ella también tuvo una contusión. Gaura Baba, nuestro maravilloso doctor homeopático Vaishnava, trató su conclusión y shock y sugirió un escaneo.
Luego de 3 días, Revati se despertó en la noche vomitando sangre. Nosotros corrimos con ella a Calcuta. En el camino, un fluido claro estaba saliendo de su nariz. Empezaron violentas hemorragias nasales. Nosotras la llevamos derecho a un buen pediatra, quien inmediatamente llamó al neurólogo de la ciudad. Le ordenó un escáner y luego, viendo los resultados, él nos envió a un muy buen neurocirujano, quien tenía su propio hospital privado. Revati fue llevada directo allí. Los síntomas continuaron a través de la noche. Encontramos que el fluido de su nariz era fluido de su cerebro que estaba cayendo. El escaneo claramente mostró una fractura en el techo de su cerebro, de la cual el fluido cerebral estaba escapando. También su cerebro estaba absorbiendo la sangre y la sangre se estaba juntando allí, causando presión. Ella tenía extremo dolor en su cabeza, lo cual no había disminuido luego del accidente. Los doctores trabajaron en ella por un par de días, dándole medicina intravenosa. Los blancos de sus ojos se volvieron totalmente rojos. Finalmente los doctores dijeron que la mañana siguiente temprano tendrían que hacer un escáner especial que le mostrara las secciones de su cerebro y determinarían el exacto grado de sus lesiones y luego probablemente decidirían operar para reparar el daño. Ellos nos darían la decisión por las 9 de la mañana. Llamé a Pankajangri Prabhu explicándole la situación y pidiéndole que por favor reza al señor Nrsimhadeva. Él inmediatamente dijo que haría una puya completa de entre las 5 y las 7 a.m., completa con abhisheka y todo lo demás. Era tiempo del escaneo especial. La mañana siguiente, cuando conocimos a los doctores, ellos parecían impresionados diciendo que el nuevo escaneo mostraba que las lesiones habían sido milagrosamente casi curadas. Todos los síntomas tales como el dolor, violentas hemorragias nasales, fuga de fluido del cerebro, vómitos, etc., se habían abruptamente detenido. Cuando fui a ver a Revati, ella estaba sentada en la cama mirando con los ojos brillantes y fresca, y sus ojos estaban completamente blancos de nuevo. Gracias a vos, señor Nrsimhadeva. El comentario de Revati a todo esto fue: Granma, la próxima vez que pase algo, por favor no pierdas el tiempo en doctores. Solo llévame al señor Nrsimhadeva. Pasatiempo 9. El señor Nrsimhadeva muestra su misericordia incluso a un no devoto. El padre adoptivo de 85 años de Yasodamata partió de este mundo hace 2 meses. Durante su estadía en el hospital, Yasodamata preparó una cinta grabadora y puso el Mahamantra Hare Krishna todo el día en su sala. Su padre adoptivo estaba actualmente en semicoma, pero milagrosamente cuando escuchó el Mahamantra, gradualmente se despertó con sus ojos cerrados y parecía disfrutar de la música y el sonido de la vibración. Él empezó a seguir el tempo, golpeando con su mano el filo de la cama. Su dedo hacía un sonido como dom, dom, dom. Era como si estuviera meditando completamente en el Mahamantra. De repente habló: mira, hay un hombre con 5 grandes garras y su cabeza parece como un gran león. Está viniendo a mi sala, ¿no lo ves? Está viniendo. El padre adoptivo seguía con sus ojos cerrados. Oh sí, me olvidó que no puedo verlo, pero está realmente aquí. Yo no sé, ¿quién es él? En ese momento Yasodamata y sus hijas se miraron las unas a las otras con gran sorpresa y dijeron: Padre, es el señor Nrsimhadeva. No lo conozco, pero está asistiendo su cabeza diciéndome que sí, es él. Yasodamata sintió un gran éxtasis al escuchar esto porque en su casa guarda un modelo de la deidad de Nrsimha de Mayapur y está ofreciendo plegarias de corazón a él. Así el padre podía dejar su cuerpo sin apego y que su alma pueda ser un devoto de Krishna en su siguiente nacimiento. Continuamente el padre dijo: miren, está sonriéndome y empezando a hablar de nuevo. Oh, me dice que tengo que aprender a cantar lo que tú estás cantando ahora. ¿Qué estás cantando exactamente?, él dijo. Este es el mantra para llamar al nombre del Señor, Yasodamata contestó. No conozco el mantra. Por favor, enséñame, él dijo. Está bien. Por favor, repite después de mí y escucha cuidadosamente. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. La hija de Yasodamata le enseñó a su padre adoptivo palabra por palabra pacientemente. Sin tomarse mucho tiempo, él aprendió y trató de cantar, y cantaba también. El siguiente día, él partió tranquilamente.
Durante esa semana nuestros devotos se congregaron juntos al kirtana del funeral del padre de Yasodamata como servicio. Yasodamata preparó una guirnalda de prasadam, agua del Ganga, tulasi y puso tilak en su padre, lo cual había sido todo hecho amablemente y apropiado acorde a las instrucciones por teléfono de su Guru Maharaj Giridhari Swami. El rostro del padre adoptivo parecía tan pacífico. Sus mejillas todavía estaban rosas y su cuerpo era suave. Luego de la ceremonia, el cuerpo fue enviado a incinerar. Unas pocas horas después, las personas que trabajaron vinieron a nosotros y exclamaron impresionados: «Nunca hemos visto las cenizas de nadie lucir tan blancas y hermosas como jade, como las de su padre. ¿Qué le sucedió? Estaban cantando para él. ¿Pueden escribirlo para nosotros? Nosotros queremos aprender y pensamos que podemos cantarlo mientras hacemos nuestro servicio aquí». Porque el Señor mismo personalmente aparece ante alguien que nosotros consideramos que no es un devoto, prueba la declaración de la Yastra que, si uno está siempre ocupado en el servicio devocional del Señor, todos los miembros de su familia se beneficiarán. Pasatiempos durante 2006 y 2007. Nrsimhadeva resuelve el dilema de un padre. Mi padre y mi madre viven en el distrito de Bankura, la aldea Chakna. Sus devotos iniciados son de la Gaudiya Mat. Mi nombre es Gauranga. Me uní al templo de ISKCON Sri Mayapur 6 meses atrás y luego de terminar el entrenamiento de 3 meses de Bhakta, fui a la escuela del servicio de prédica. Unos días atrás, ante Yulam Purnima, mi padre vino y me llevó a la casa con un pedido de que él y otros miembros de la familia debían hacer un examen de junta superior y obtener una licenciatura. Yo también tenía el profundo deseo de ir y ver a mi padre. Sin embargo, al escuchar las intenciones de mi padre, los devotos preocupados hicieron una petición. Incluso uno cayó a sus pies, pidiéndole que no me lleve al mundo de Maya. Mi padre, siendo un Vaishnava, se sintió en un gran dilema. Finalmente tomó refugio en el señor Nrsimhadeva y rezó por su guía. Esa noche el señor Nrsimhadeva se le apareció en el sueño del padre. El señor estaba en un humor muy calmo. Él frotó la palma de su mano y dijo: «Mi querido hijo, tú ve. Tu hijo debe permanecer aquí, a mis pies de loto». Al ver al señor, mi padre completamente empezó a dar reverencias. Luego el señor Nrsimhadeva desapareció. Mi padre felizmente me dijo que permaneciera y continuara el servicio aquí. También llamó e informó a los otros miembros de la familia que yo no estaba listo para dar cualquier clase de exámenes este año. Por favor, ayúdame por Deepak Gupta. El 10 de diciembre del 2100, mientras tomaba el curso de Bhakti Shastri Mayapur, Deepak Gupta de Delhi de repente contrajo varicela. Esperando en contra de la esperanza, él consultó a los doctores alopáticos, homeopáticos y ayurvédicos, pero los tres confirmaron lo mismo: toma completa descanso en soledad por al menos 20 días. Deepak se volvió muy triste porque sus padres habían venido a Mayapur después de sus repetidos pedidos por un periodo de tiempo. Ahora, él debía perderse los cursos, así como la asociación de Sannyasi y otros profesores mayores. Luego de sufrir intensamente por 3 días, Deepak no podía tolerar más, así que hizo su camino al templo y llegó justo después del Sandhya Arati. Mientras estuvo ante el señor Nrsimhadeva dijo: «Querido señor, tan solo mira mi lamentable condición. Este cuerpo entero está doliendo y cubierto de llagas. Por favor, ayúdeme». Luego él se unió al Mahaprasadam. El sorprendido Pujari, al ver su condición, le dio un poco de prasadam y luego llamó al guardia de seguridad que lo escolte afuera del templo. Le dijo que no vuelva con tal contagiosa enfermedad. Deepak volvió a su habitación deprimido al pensar de que tenía que estar sufriendo así por otros 17 días o más. A las 2 m de la mañana siguiente, Deepak se despertó sintiéndose muy energético. Se levantó a tomar una ducha y, para su gusto y sorpresa, él vio que las llagas habían ido de su cuerpo. Todas las marcas habían desaparecido. Él atendió al programa entero de la mañana sin sentirse una mínima fatiga. Deepak dijo: «Estoy realmente agradecido al señor Nrsimhadeva por lo que él hizo por mí en este santo dham. Él salvó mi vida. No puedo decirle del dolor que estaba teniendo y él me curó en un solo día». Milagro en Mayapur.
En el 28 de octubre de 2006, Chakrabarti Raj, el hijo de 14 años de Radhakanta Gopal Das y Padma Radhika Devi Dasi, estaba herido cuando un fuego quemó su cara. Él fue inmediatamente llevado al hospital. Los doctores dijeron que sufría quemaduras de segundo grado en su cara y sugerían primero un vendaje facial inmediatamente, segundo una elaboración química después de una quincena y tercero una cirugía plástica luego de 6 meses o un año. La mañana siguiente los padres le pidieron a Pankajangri Prabhu que ofrezca un especial puja al señor Nrsimhadeva para la rápida recuperación de Chakrabarti Raj, que fueron débilmente realizados. Por los siguientes 2 días él estuvo en cama sin mucho movimiento y no podía ni siquiera abrir sus párpados. Él luego fue llevado al hospital de ojos de Disha en Barakpur, donde encontraron que la charina, la porción blanca del ojo, tomó la quemadura y que la pupila no estaba dañada. De ahí que no habría problemas con su vista luego de un tratamiento de 15 días para curar la charina. El 2 de noviembre a la mañana, Padma Radhika Devi Dasi se acercó a su guru Maharaj Chayapataka Swami y le dijo lo que había pasado. Él sugirió que aplique aceite del señor Nrsimhadeva en su frente. Esa misma mañana, Chakra fue llevado a Calcuta con el tratamiento de sus lesiones faciales. Luego de tener la opinión del hospital de Apolo en la mañana, Chakrabarti fue llevado al hospital Railway en Hobrat. Uno de los doctores le hizo exámenes y confirmaron que era una quemadura de segundo grado y que lo mandaran a la habitación del vendaje y que iniciaran un vendaje facial. Pero en 3 minutos uno de los del grupo de vendaje salió corriendo de la habitación gritando y llevó a los padres adentro para que vean. Al ver a Chakrabarti, los padres se quedaron allí sin moverse con gran asombro. Allí estaba Chakra parado y sonriendo, con ningún rastro de ninguna lesión o marca en su rostro. Nrsimhadeva Ki Jai. Cuando le pidieron por clarificación, el doctor y otros presentes no pudieron darle ninguna razón válida. Uno de ellos dijo: tú puedes ir al templo y preguntarle a tu Señor sobre esto. Este es un milagro de tu Señor. Todas las glorias al Señor Nrsimhadeva y todas las glorias a Shri Shri Radha Madhava. Nrsimhadeva Bhagavan Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.